Y ahora centrándonos en una enfermedad que afecta solamente a los varones, la próstata. Doctor Mendoza, ¿qué nos podría hablar de la próstata? La próstata es un órgano que está situado en el tracto genital masculino, cuya única función descrita ha sido participar en la maduración de los espermatozoides para hacerlos capaces de la fecundación. La próstata es un órgano que se localiza al final de la vejiga. En el tracto genital se encuentra la vejiga en la parte más baja, después de ella como un embudo está el cuello de la vejiga y después sigue la próstata. Podemos apreciarlo aquí en este modelo anatómico. Esta es la disposición normal de la próstata. Esta parte es la parte final de la vejiga, termina como un embudo y luego sigue la uretra. En los hombres la uretra va a tener todo el recorrido en el pene, como si lo estuviéramos viendo de frente hacia esta dirección, pero aquí al final de la vejiga está la próstata. La próstata es un órgano esférico y que va a tener un crecimiento concéntrico, es decir, va a crecer hacia todos lados y va a atrapar en su interior a la uretra. Esto va a dificultar el vaciamiento vesical. Adentro de la vejiga está la orina y tiene que seguir esta dirección. Si la próstata crece, disminuye la luz o el diámetro de la uretra y eso va a provocar dificultad para el vaciamiento y vienen todos los síntomas. ¿Y a partir de qué edad los hombres tienen que venir con el urólogo a empezar sus revisiones? A partir de los 40 años o 45 empieza el crecimiento prostático. Empieza a crecer y puede provocar los síntomas propios del crecimiento, que son un chorro débil, dificultad para orinar, levantarse por las noches, goteo al final, intermitencia en el chorro. Se pueden presentar estos síntomas de forma muy diversa, pero aunque no haya sintomatología, el paciente es mejor que acuda a la revisión preventiva para identificar problemas oportunamente, como puede ser incluso el cáncer de próstata, que no cursa con síntomas al inicio. ¿Todos los hombres van a padecer de la próstata? Es algo muy frecuente. Se estima que para los 50 a 60 años, la mitad de los hombres padezcan la próstata aumentada de tamaño. Después de los 70 años, más o menos es el 70% de los hombres. Después de los 80, la gran mayoría de los hombres tienen la próstata crecida y por ende, síntomas prostáticos. ¿Y cuáles vienen siendo los síntomas del crecimiento de la próstata? Bueno, los síntomas del tracto urinario se pueden dividir básicamente en dos: trastornos del llenado vesical y trastornos del vaciamiento vesical. A grosso modo podemos enumerarlos en un chorro débil, goteo al final de la micción, intermitencia en el chorro, un chorro que se corta varias veces o sale pausado, tener la necesidad de pujar o hacer fuerza para que el chorro salga, tener que vaciar la vejiga frecuentemente durante el día. Algunas personas mencionan que no pasan ni 2 horas cuando tienen que volver a ir al baño a orinar, levantarse por las noches. Lo normal es que una persona no tenga que levantarse en la noche o no lo despierten las ganas de orinar. Cuando se presenta, aunque sea una vez, es anormal, pero el problema puede ser tan grave como orinar durante toda la noche y levantarse varias veces. Ardor al final de la micción, sangrado y el caso más o el síntoma más llamativo pudiera ser o alarmante, la imposibilidad para orinar, la retención urinaria, lo cual puede ser una emergencia y en esta situación llegan muchos pacientes a urgencias y el tratamiento puede requerir una manipulación inmediata, incluso hasta la colocación de una sonda. ¿Ya hay tratamiento para esto? El tratamiento de la hiperplasia prostática o crecimiento de la próstata se va graduando, va de lo más sencillo a lo más complejo. Lo primero que investigamos es algunos hábitos del paciente, la ingesta de líquidos y la calidad de los líquidos. Y tratamos de limitar la cantidad de líquidos en cierta hora después de la tarde y la calidad de los líquidos que no contengan cafeína. Tratamos de ver qué otros factores también afectan la forma de orinar del paciente, ciertas situaciones de estrés o algunos alimentos. Y si el paciente al tener estreñimiento tiene más síntomas urinarios que también puede afectarlo, tratamos de mejorar su digestión o incluso cambiar hábitos dietéticos para mejorar la digestión. Bueno, en sí todo es por el estilo de vida, pero hay otros tratamientos, doctor, ¿cierto? Enseguida del tratamiento, de cambiar algunos hábitos, está el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico lo podemos dividir en dos. El tratamiento farmacológico que ayuda a relajar un poquito la parte final de la vía urinaria para que el chorro salga con más facilidad. Y otro que es fitoterapia.
No son fármacos, es la purificación de algunos derivados de plantas y que se vende en farmacias normales, pero que no es tan efectivo como los fármacos, pero que puede ayudar a mejorar la calidad de las micciones, a disminuir, se estima que también disminuye el volumen prostático, incluso puede ayudar a desinflamar la próstata en pacientes que tienen prostatitis o infecciones prostáticas. Enseguida podemos combinar tratamientos, podemos utilizar 2 medicamentos a la vez o incluso hasta 3. Cuando nada de esto funciona, después de que ya cambiamos algunos hábitos, mejoramos la alimentación del paciente, fármacos, lo que sigue es la operación. Y puede haber pacientes que requieran la operación por los síntomas con los que se presentan o la forma de evolución de la enfermedad. Doctor, ¿y en qué grado debe estar el paciente para ya intervenir quirúrgicamente y que se haga una operación? Se encuentran pacientes con indicaciones muy precisas. Por ejemplo, pacientes que ya presentaron retención urinaria. Retención urinaria es la dificultad para vaciar, que de otra forma no orinan más que colocando una sonda para poder vaciar la vejiga. Pacientes que ya presentaron retención urinaria están muy cerca de la necesidad de cirugía. Pacientes con sangrado urinario, sangrado severo que se presenta de forma recurrente, incluso con coágulos. La formación de piedras en vejiga también, infecciones urinarias recurrentes o trastorno en la función de los riñones por un mal vaciamiento de la vejiga. Este grupo de pacientes con una o varias alteraciones de las que acabamos de mencionar son pacientes que requieren la cirugía prostática. ¿Y es dolorosa esta operación? Bueno, la cirugía prostática se debe llevar a cabo en un quirófano o bajo anestesia. En todo el procedimiento el paciente no va a sentir nada de dolor. La anestesia que se utiliza es regional, como la raquia que se utiliza en las mujeres para los procedimientos obstétricos o los partos o cesáreas, lo mismo. Se hace un piquetito en la espalda y se duerme de la cintura para abajo. Durante todo este procedimiento, que dura alrededor de 1 hora y media o 2 horas en el quirófano, no hay ninguna molestia. Saliendo del quirófano, el paciente es controlado en sus molestias con medicamentos intravenosos, un par de días hospitalizado, para que la sonda esté un par de días o 3 días adentro de la vía urinaria. Al cabo de este tiempo se retira la sonda y las molestias ceden impresionantemente. Los primeros días se van a seguir presentando algunas molestias, pero son leves, son controlables con analgésicos tomados. Al paciente se le recomienda no hacer actividad física por lo menos 2 semanas después de la operación. Actividad física implica esfuerzos, cargar cosas pesadas. Si hacen alguna actividad física de ejercicio, correr, brincar, trotar, nadar, evitarlo. Pacientes que en sus actividades laborales tienen que hacer ejercicio físico o actividad física también, que lo eviten esas 2 semanas. Al cabo de 2 semanas se pueden reincorporar a la mayoría de sus actividades cotidianas. Al cabo de 1 mes pueden reincorporarse al 100% a su vida normal. Recién operado, el paciente puede tener alteraciones en su eyaculación. Por eso somos cautelosos en indicar la operación. No a todos se les va a realizar la operación, ni en cualquier momento, ni en pacientes muy jóvenes. Tenemos que estar seguros de que el paciente siguió ese proceso en el cual el tratamiento fue aumentando escalonadamente en complejidad y no había otra alternativa más que la cirugía. Cuando la cirugía está indicada, este efecto secundario de la cirugía o esta leve consecuencia en la eyaculación no provoca molestias, solamente al paciente le va a llamar la atención el hecho de que no eyacula, que no expulsa el semen, pero la calidad de sus erecciones se mantiene igual que como antes de la operación. Incluso la sensación placentera en la relación sexual se va a mantener. Eso no va a cambiar en el paciente, solamente la percepción al momento de eyacular, porque no siente que expulsa el semen como antes lo hacía. Y fuera de eso, no hay otras consecuencias. Como cualquier otro procedimiento tiene riesgos. Tiene riesgo de sangrado, de infección en el sitio quirúrgico, incluso de que se hagan algunas cicatrices adentro del tracto urinario. Todas estas consecuencias o riesgos que se pueden presentar a raíz de la cirugía son muy poco frecuentes. ¿Y es fácil que los hombres vengan al urólogo? No es fácil. Todavía se siguen manteniendo algunos mitos acerca de la revisión urológica en los varones. La revisión prostática requiere pues una historia clínica, el interrogatorio del paciente, y una vez que encontramos en el paciente la necesidad de estudios un poquito más sofisticados, el primer estudio es un análisis de sangre, se llama antígeno prostático, y después del antígeno prostático se han
creado otros análisis que ayudan a esclarecer el problema prostático, otros marcadores tumorales, incluso en orina o otros en sangre. Esto nos da un poquito más de herramientas, pero el gran temor de las personas o de los hombres a acudir al urólogo es la revisión prostática. Todavía es necesario, en algunos casos, hacer la exploración física con el tacto rectal para sentir la próstata. ¿Por qué? La próstata puede no dar síntomas, no dar trastornos en la micción, pero sí causar alteraciones que solamente se puedan ver en los análisis de sangre. Si identificamos a tiempo esas alteraciones en los análisis, hacemos la exploración y nos damos cuenta que hay sospecha de un cáncer, si intervenimos a tiempo y tomamos una muestra o una biopsia de la próstata, podemos encontrar a tiempo el problema y salvarle la vida al paciente si es tratado adecuadamente. Por eso es importante todavía hacer el tacto rectal a los hombres.